platform, binary sensor, nombre, sensor, movimiento y en class tipo motion. Y ya tenemos nuestro nuevo dispositivo. Buenas, os doy la bienvenida de nuevo a la Choza Digital. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo realizar pruebas de vuestras automatizaciones utilizando dispositivos virtuales. Cuando creamos automatizaciones relativamente complejas, es posible que necesitemos probar que funcionan de forma correcta. Y esto, en general, requiere que determinados dispositivos o entidades tengan un valor concreto, que no siempre es fácil de conseguir. Por ejemplo, supongamos que estamos realizando una automatización donde se apaga la luz tras 10 minutos sin actividad en el distribuidor. No creo que sea correcto decirle al resto de los miembros de la casa que no pueden salir al distribuidor puesto que estamos haciendo una prueba, puesto que lo más seguro es que nos manden a la... Además, en determinadas ocasiones no será algo que podamos controlar. Por ejemplo, supongamos que queremos hacer una automatización para evitar que se riegue cuando llueva. Lógicamente no podemos esperar hasta el día que vaya a llover para verificar que nuestra automatización funciona de forma correcta. Especialmente si, como yo, vive en Almería donde llueve una o dos veces al año. Para solventar este problema disponemos de Virtual Device, un componente para Home Assistant que nos va a permitir no solo crear sensores virtuales, sino que también otro tipo de dispositivos como pueden ser interruptores, lámparas o ventiladores, lo cual nos va a facilitar muchísimo realizar pruebas sin molestar a nadie. Y es que seguro que más de uno de vosotros, haciendo pruebas sobre el funcionamiento de la alarma, la habéis hecho saltar dándole un susto de muerte a más de un miembro de la familia. Si intentan entrar aquí, ¿mi alarma antirrobo nos avisará? Tú mira al pez, Marge. Quizás estéis pensando que para simular determinados sensores basta con usar los ayudantes alternar o numérico. Sin embargo, para determinadas acciones de Home Assistant es necesario utilizar dispositivos que cumplen unas condiciones específicas. Por ejemplo, para la acción encender luz debemos usar una luz y en estos casos los ayudantes pues no ayudan. Una vez aclarado esto, vamos a realizar la instalación. Bien, para instalar el componente solo tenemos que ir a Hacks y buscar Virtual Components. Y aquí lo tenemos. Entramos y pulsamos en descargar. Cuando termine de descargarse, vamos a configuración y nos va a indicar que debemos reiniciar. Con el componente ya instalado, el siguiente paso será simplemente reiniciar Home Assistant y proceder a configurarlo. Cuando termine de reiniciar, iremos a configuración, dispositivos y servicios, añadir integración y buscamos virtual. Indicamos el nombre, por ejemplo virtual, y el fichero donde va a estar su configuración. Podemos dejar el que viene por defecto. Pulsamos en terminar y vemos que no aparece ningún dispositivo, ya es porque no lo hemos configurado. Para ello vamos a File Editor y creamos un nuevo fichero. Le ponemos el nombre virtual Gmail y pulsamos OK. Y ahora lo abrimos. Y aquí debemos configurar todos los dispositivos que queramos. En la web del componente aparece cada una de las entidades junto con su configuración. Como podéis ver, tenemos interruptores, sensores binarios y cualquier tipo de dispositivo que queráis. Simplemente debemos ir configurando las entidades según nos convenga. Primero indicamos el nombre del dispositivo, por ejemplo, enchufe inteligente. Y dentro indicamos todas las entidades que queramos. Un solo dispositivo puede tener varias entidades. Por ejemplo, vamos a definir el enchufe inteligente que tendrá primero el relé, que será de tipo switch, nombre, interruptor. El siguiente paso será indicar los diferentes sensores, por ejemplo, el de potencia actual, que es un sensor, el nombre potencia actual y podemos definir su clase, en este caso tipo power. Y repetimos lo mismo con energía. Por ejemplo, luz salón. Definimos la entidad de tipo luz, le ponemos un nombre, luz salón, e indicamos que soporta la regulación de brillo. Finalmente vamos a crear la puerta de la cochera, que podremos abrirla y cerrarla. Puerta cochera, tiene una entidad de tipo cover, nombre, puerta cochera, e indicamos el tiempo que tarda en abrirse y cerrarse. Open Close Duration 10 segundos. Ahora podemos pulsar en guardar y cargamos la configuración. Para ello vamos a configuración, dispositivos y servicios, Virtual Components y recargamos. Nos aparecen los nuevos dispositivos y aquí los tenemos disponibles. Tenemos el interruptor, tenemos la luz del salón que podemos configurarla como queramos.
y la puerta de la cochera, que podemos abrirla. Como veis, tiene el tiempo que le hemos indicado. Si queremos añadir nuevos dispositivos, simplemente volvemos a File Editor y añadimos el nuevo dispositivo, por ejemplo, sensor de movimiento, Platform, Binary Sensor, nombre, sensor movimiento y en class tipo Motion. Pulsamos en guardar y recargamos la configuración de nuevo. Y ya tenemos nuestro nuevo dispositivo. Sin embargo, podemos ver que no podemos modificar los valores de los sensores. Esto aparece en no detectado y ahí se queda. E igual nos pasa con los sensores de energía. Esto es debido a que Home Assistant no permite modificar sensores. Es por ello que debemos usar unas acciones específicas del componente para modificarlo. Para modificar los valores de los sensores debemos ir a herramientas de desarrolladores y buscamos Virtual Set. Seleccionamos la entidad que queramos modificar, por ejemplo energía consumida, y le ponemos un valor, 50. Y automáticamente se activa el valor. En el caso de ser un sensor binario, como puede ser el de movimiento, debemos usar On o Off. Escribimos Virtual Component, encender, seleccionamos la entidad y ejecutamos. Y automáticamente se enciende. Si llamamos a Off, se apaga. De esta forma podremos simular si hay o no movimiento para nuestras automatizaciones. Añadimos un disparador, estado, sensor de movimiento y en acciones encender. Seleccionamos nuestra entidad, luz del salón. Ahora cuando encendemos nuestro sensor virtual va a encender nuestra luz virtual. Como puedes ver, su utilización es exactamente igual que una entidad real, y no solo para las automatizaciones, podremos utilizarlo también en plantillas o en ayudantes. Una vez sepamos que funciona como se espera, simplemente lo sustituimos por el componente real. Sin embargo, es posible que en algunos casos necesitemos simular un comportamiento un poco más complejo en estos sensores virtuales. Para ello, como era de esperar, deberemos utilizar una automatización que gestione un componente para a su vez comprobar una automatización. Sea como sea, os lo explico. Vamos a crear una automatización que se ejecute cada 5 segundos. Para ello usamos un patrón de tiempo, indicamos /5 para que se ejecute cada 5 segundos y en acciones vamos a llamar a Virtual Set. En este caso queremos que se vaya incrementando la energía consumida, así que elegimos entidad, energía consumida y le ponemos un valor, por ejemplo 100. Pero claro, cada 5 segundos se va a ejecutar y se va a colocar en 100, no se va a incrementar, solo va a quedarse en 100. Es por ello que debemos editar en Gmail y usar la plantilla para que vaya incrementándose. Vamos a sustituir este valor por una plantilla. Escribimos doble llave, states, sensor, energía consumida, lo pasamos a numérico y ahora le sumamos, por ejemplo, 5. De esta forma, cada vez que se ejecute, le va a añadir 5 y va a ir incrementándose. Pero claro, que siempre se incremente 5 queda poco natural, así que lo vamos a hacer de forma aleatoria. Para ello creamos un rango de 0 a 10, por ejemplo, e elegimos un número aleatorio. De esta forma, cada vez que se ejecute, va a obtener el valor actual de la energía y le va a sumar un valor entre 0 y 10. La energía va a ir aumentando cada 5 segundos. Como veis, es un componente relativamente sencillo, pero que os va a ayudar muchísimo a realizar pruebas. Y no solo en automatizaciones, realmente se puede utilizar para lo que queráis. En mi caso lo utilizo para los vídeos, donde os puedo mostrar diferentes comportamientos sin necesidad de modificar el comportamiento habitual de mi casa. Y esto es algo que aprendí por las malas, ya que en los primeros vídeos usaba componentes reales, lo cual era bastante más complicado de utilizar. De hecho, para un vídeo donde simulaba la humedad, colocaba el sensor al lado de un grifo caliente.
y tenía que esperar hasta que subiese la humedad. Era mi primer día. Era mi primerito día. Recordad que estos dispositivos no sustituyen a los ayudantes. Los ayudantes tienen unos usos muy específicos, como explico en estos vídeos, y os van a ayudar también a resolver determinados problemas. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sea de utilidad y nos vemos en el siguiente.